Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, bioreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Temporada 2. Hola corazones, ¿cómo estamos el día de hoy? Bueno, pues yo con mi gargantita que me la he estado cuidando mucho. Aquí traigo ya una pastillita de miel para que me ayude a suavizar un poquito porque sí he estado con la garganta cerrada, pero cansada sobre todo, muy cansada. Y con un fin de semana pasado fuertecito de viaje, de boda, de fiesta y de mucho cansancio también fuera de mi rutina. Entonces, bueno, pues el cuerpo resiente y se cansa. Así que bueno, esta es la segunda vez que intento grabarlo porque se me cerró, perdón, tremendamente mi garganta. Así que vamos a tratar de hacer lo mejor posible el podcast del día de hoy, que por cierto la hermosísima tía Trini me mandó unas bolitas que se llaman pan de miel. Qué cosa tan extraordinaria es. Perdón. Miel con propóleo. Y ahí estoy con la miel, con la cúrcuma, con el pan de miel, con el jengibre, con los tecitos. Toda completamente para que no nos pueda faltar nuestro podcast del día. Y bueno, pues estamos en nuestra serie de sanar al padre interior y ahí tengo ahí varias preguntas, varias situaciones, que es muy importante que comprendamos, compañeros, lo siguiente. Fíjate, nosotros vamos a tener que llegar exactamente al mismo punto todos los que hacemos trabajo personal, independientemente de la historia que tengas con papá. Ya dijimos si es un papá ausente, si es un papá violento, si es un papá que estaba más pendiente de la familia que tenía de origen que la familia que hizo con mi mamá. Si tuvimos un papá, bueno, completamente desconocido. Es decir, sea cual sea tu historia con papá, todos vamos a tener que llegar a cierto punto a la misma circunstancia, que es estar en paz con la historia, como fue, como es. ¿Por qué, compañeros? Porque obviamente de eso depende lo que mi inconsciente me va a traer. Hoy vamos a tratar de sacarlo adelante. Muy bien. Un poquito de agüita. Y bueno, entonces, ese es el verdadero trabajo personal, que nosotros entendamos que tenemos que hacer lo más posible llevadero nuestra historia con papá, ¿sí? Es decir, cada vez que nosotros tengamos juicios, críticas, comentarios denostativos, peyorativos, ofensivos, comploteamos, repito, juzgamos, nos quejamos hacia el padre, hacia la historia que nos tocó vivir con papá, eso siempre te va a retrasar en tu vida y sobre todo tu inconsciente está poniendo una serie de eventos que tú, una persona no trabajada, piensa que tiene que ver con la mala suerte, que tiene que ver con el ay pobre de mí, es que no tiene nada que ver conmigo y no, corazón, tu inconsciente te está poniendo todo eso. Por ejemplo, vamos a empezar con varios puntos que tengo aquí señalados como importantes. Toma agüita. Uy, mi gargantita. Gracias. Vamos a tomar el primero, por ejemplo, que es el tema del no merecimiento. Fíjate, cuando nosotros tenemos abandono de papá, cuando nosotros hemos tenido esta circunstancia en la que nos hemos sentido abandonados por el padre, y es muy importante que repitamos, compañeros, a veces esto viaja en memorias familiares.
traumas familiares de cuando no ha habido el padre. Y surge una persona que es la indicada por muchas razones, tenemos muchas razones y señales de eso. ¿Cuáles son unos de esos? Los nombres. Eso es como, hay muchas señales, pero principalmente los nombres. Aunque no lleves el nombre, puedes llevar la lealtad, en donde tú vas a repetir esas memorias y ese trauma familiar cuando no hemos tenido padre. Entonces, fíjate, hablábamos de cuando sustituimos cuando ha habido un padre ausente. Entonces, ¿qué pasa cuando yo no he tenido el amor de papá, cuando yo no he tenido los ojos de papá, cuando yo no he tenido el reconocimiento de papá? Entonces, ahí se va a gestar en la persona un no merecimiento al éxito. No tengo derecho al éxito, no tengo derecho al crecimiento, porque mi primer éxito era que mi papá me reconociera, me quisiera. Si no tengo el amor de papá, he perdido mi primer éxito, ¿no? He perdido mi primera ganancia, vamos a decir. Entonces, cada vez que nosotros tenemos esta apreciación de no merecimiento o no derecho al éxito, perdón, entonces pues nosotros vamos obviamente a manifestarlo eso en nuestras oportunidades profesionales, en el trabajo. El a mí no me promocionan, todas estas oportunidades son para las demás pero no para mí. Yo mismo voy coartando mi derecho al éxito porque en realidad lo que está haciendo el inconsciente es que está esperando la venia de papá, está esperando la aprobación de papá, está esperando el afecto. Por eso es que básicamente la intención de este podcast, de esta serie, es que donde tú estés, en tu ciudad, en tu país, abras una línea de investigación hacia tu trabajo personal y comprendas que por la vía que tienes, no es necesario que sean los protocolos de Centro Quantum, pero donde tú tengas acceso, puedas tener terapia, constelaciones familiares o tengas alguna serie de protocolos en donde puedas crear este símbolo en donde papá te voltea, te mira y te da la venia. ¿Por qué? Porque tu inconsciente descansa. Para eso, pues obviamente tienes que ir con un protocolo profesional que te permita poder hacer eso, ¿no? Hay tantas y tantas historias y preguntas aquí de la manada cuántica, pues como seres humanos hay. Entonces, lo importante es que cada quien pueda autogestionarse y entienda que de lo que vivió con papá, pues tenemos que llegar todos a estar en paz con ello, porque si no, tu inconsciente no va a parar de mandarte mensajes. Tu inconsciente no va a parar de estarte recordando constantemente que hay un lugar vacío, que hay un hueco, un agujero negro que es papá. Nosotros necesitamos tener papá y mamá al 50% en nuestra psique, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. No pueden competir, ninguno es mejor que el otro. Uno hizo más que yo, por ejemplo, un papá, ahora que hay más comúnmente tantas historias de papás solteros, mi papá pudo haber hecho para mí mucho más de lo que hizo mamá. Entonces tu trabajo personal es con los dos. ¿Por qué? Porque esas elecciones de ellos dos son los que te llevan a ti esa historia, ¿no? Entonces hay que poner a cada uno en su justa medida y en su justo lugar, así sea un padre ausente, porque repito, es un contrato del alma, ¿no? Y si eres una persona muy creyente, bueno, pues entonces vas a poder entender que si Dios o la fuente te pusieron ese papá, pues tú tienes que aceptar la historia como es. O si el alma elige, bueno, fue una elección de tu alma tener la vida que pasó ese hombre, sea como sea ese papá. Entonces, como ya te decía anteriormente, el merecimiento es un tema que nadie te va a convencer que tú mereces, más bien es un trabajo personal que tienes que hacer con papá. Y quizá hay veces que esta memoria viaja, como te digo, en las generaciones. Entonces, ¿qué ha pasado cuando tenemos hermanos que han sustituido al padre? ¿Sí? Cuando hemos sustituido la fuerza del padre, las reglas del padre, en general el lugar del padre, porque se fue, porque era alcohólico, por lo que quieras. Entonces, los hijos, esto lo hace la mamá, los hijos toman el lugar del padre y les ponen reglas o le sostienen económicamente al resto de los hermanos. Ahí inmediatamente a ese hermano ya lo movimos del lugar. Ya está teniendo que resolver cosas que no le tocan y está perdiendo su lugar de hijo.
En ese momento, ese trauma familiar de lo que se vive ahí va a impactar en la vida de ese hijo que ha ocupado el lugar del padre, que se siente mejor o superior que el padre, que se siente que resuelve más cosas que el padre, aunque en efecto le haya tocado parentalizarse, pues repito, ese no es su lugar. Entonces, cuando ha habido desastres familiares, porque no hay padre que ponga orden, entonces, por ejemplo, dos hermanos se ponen a construir una casa, luego se pelean, luego uno se queda con todo y le deja a el otro sin nada, o los hijos deciden sobre la madre, sobre los bienes de la madre. O sea, cuando no hay padre que ponga orden entre los hijos y los hijos ahora sí que hacen su total y absoluto relajo, todo esto que sucede cuando hemos sustituido al padre, cuando le hemos quitado su lugar, cuando no hemos vivido correctamente la energía de papá, pues obviamente siempre va a impactar en la vida de las personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú usurpaste un lugar. Si eras chiquito, no sabías, era lo que te tenían que poner claro. Sin embargo, lo hiciste. Entonces, el recular un poquito con nuestras funciones o con nuestros juicios, ¿no? En donde nos tenemos que meter en la vida de nuestros hermanos y de nuestra madre, en donde de plano no me toca. O sea, la familia te puede obligar a tomar ese lugar, pero tú tienes que conservar el tuyo, porque si no, todo eso va a tener repercusiones en tu vida. Como se sustenta en constelaciones familiares, el mayor conflicto de una persona a nivel de salud, a nivel económico, a nivel social, familiar, es profesional, perdón, es que no está en su lugar en el sistema. Ocupas muchos otros lugares y tú tienes que ponerte en tu lugar. Y a veces los padres no nos dejan o los hermanos no nos dejan, pero tú tienes que conservarlo. Repito, estos conflictos pues viajan en las generaciones y por eso hay muchas memorias. Ahí vi un comentario de una seguidora que dijo que ya le había escogido mal papá a sus hijos porque era ausente o desobligado, lo que fuera. Entonces, es ahí donde empieza el trabajo personal. Con ese papá de tus hijos, que es tu maestro, te vino a enseñar más de ti que de lo que te puedas imaginar, porque ahí el trabajo personal es qué memorias llevo yo de mi papá, de la estructura masculina, de las generaciones o lealtad a mi mamá que me hizo elegir a esta pareja, para que ahora mi generación abajo, o sea, mis hijos, tengan que resolverlo. Obviamente dicen que el buen juez por su casa empieza. Ahí los que tenemos que hacer trabajo personal con nuestro papá somos nosotros. El día que lo haces y que pones a tu papá en su lugar, entonces es más fácil que tus hijos puedan hacerlo con ese che padre que ya le fuimos a escoger, porque es más responsabilidad de nosotras, de no haber escogido bien por desvalorización, por bajo merecimiento, por no dejarse ayudar. Entonces escogemos mal, vamos a decir, como si hubiera algo malo, pero bueno, escogemos lo que el inconsciente nos trae y al rato ya cuando nos vamos y hacemos no nomás uno, a veces hasta dos o tres chiquillos, entonces ahora decimos que el otro es el que está mal porque no cumple con su función. No, también hay una parte que nos toca a nosotras de asumir y de resolver y entender que mientras nosotros no respetemos la mente del padre de nuestros hijos, él no va a poder ocupar un buen lugar en el corazón de los hijos, ¿no? Entonces, yo respeto tu mente y bueno, pues no alimentar a los hijos, no procurarlos, no quererlos, no verlos, no sostenerlos en su vida económica, que esa es la función padre, eh, es karma. O sea, aparte, es un tema que tenemos que entender todos, ¿no? No hacer lo que me toca hacer porque yo ya los hice y no tomar mi responsabilidad. Obviamente impacta en su vida, no hay crecimiento en la vida de ese hombre, no hay nada que le vaya a florecer cuando va dejando hijos tirados atrás. Es como una regla general de energía. Porque una vez que terminemos de entender esta parte mental y emocional, pues vamos a ir a trabajar al tema en esta serie de la energía. Cómo es la energía, cómo hay que acomodarla. Pero sí, sin duda, el trabajo personal es de nosotras cuando hemos escogido una pareja y todavía hemos ido a hacer uno, dos o tres hijos y no frenamos antes, no entendimos, nuestro programota nos cegó y vamos a tener que entender cuántos lugares ocupamos, el lugar de la abuela, el lugar de mi mamá, el lugar de mi papá, para crear esa circunstancia ahí enfrente, ¿verdad? Bueno, pues muy importante.
como te digo, hay una información muy importante que viaja a través de las generaciones con esas historias, perdón, con todas estas cosas. Y una de ellas son los nombres. Entonces, los nombres, cuando se repiten muchas veces en el árbol, conscientemente tienen una intención muy positiva a veces, pero nos están hablando de que hay muchas situaciones sin resolver. Entonces, es importante atender no solo el significado del nombre dentro del árbol, sino en el inconsciente colectivo. Entonces, los nombres religiosos de ángeles, de vírgenes, tienen en el inconsciente colectivo un trabajo, ¿no?, muy específico. Y eso es lo que vamos a ver en el protocolo 2024 de la reprogramación de nombres este año de Centro Quantum, que es online este domingo a las 9 de la mañana, porque el protocolo anterior lo hicimos el año pasado. Cada año vamos adquiriendo nuevos protocolos y cambios y rituales, etcétera, precisamente para conseguir crear en tu psique un símbolo en donde el inconsciente del árbol y tu inconsciente puedan tomar cada quien su lugar, ¿no? Porque el inconsciente no sabe si eres este Juan o este Juan o este Juan, y te lleva toda esta carga que en este caso estamos hablando en esta serie del tema de las figuras de autoridad, del padre, del merecimiento, del éxito, de la autoestima, del permitir ser ayudado, asistido, del sentir que tenemos un valor. Entonces, toda esa información redonda en relación a los nombres, quién te puso el nombre, qué significa el nombre, aunque no haya nombres en el árbol, pero tu nombre significa algo y alguien lo puso. Y todo eso te está impactando en tu psique. Tomamos los factores más positivos, así que bueno, pues no pierdas tu lugar este domingo online, en vivo, es un programa en vivo. Vamos a interactuar y vamos a ver todos esos protocolos y vamos a llevarlos a hacer ahí un movimiento interesante una vez que ya hayan extraído información para que podamos tomar y liberar y sacar un tótem de ese nombre poderoso y que te lleve a un éxito deseado, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, bueno, pues así te lo dejo con este episodio del día de hoy, en donde vamos a tener que ver qué niveles de merecimiento tenemos hacia tomar la buena vida, el crecimiento económico, qué memorias familiares llevamos, porque si bien no conoces las historias, tú tienes que aprender a escudriñar que esto que me está pasando a mí es porque alguien ha sustituido el lugar del padre, es un exiliado, no le hemos tomado el verdadero trabajo personal. Imagínate en los clanes de puras amazonas, de puras mujeres, en donde es necesario expulsar a los hombres porque se portan mal o controlarlos o minimizarlos. Entonces es como una persona que camina con una pierna corta, ¿no? Mucha mamá, mucho femenino y poquito masculino. Entonces va a haber ya ahí mujeres que van a tomar la energía masculina, ¿no? Se masculinizan mucho porque falta energía varón, no le damos espacio, es un desequilibrio, es una desarmonía. Siempre se va a impactar en nuestra vida, repito, en la salud, en el dinero, en el crecimiento profesional y desde luego en las parejas. Bueno, corazones, entregado el día de hoy. Ay, disculpen mi gargantita, de verdad, gracias por su paciencia. Esperamos que el día de mañana ya esté, pero mejoradísima. Y seguimos para que en nuestra serie de Tomar al Padre Interno podamos entender qué es lo que nos toca soltar para que la energía masculina de papá pueda llegar a mí porque yo le hago espacio en mi corazón, no por lo que haya sucedido. Y bueno, pues nos vemos mañana. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.